muy importante. También tenemos como otro criterio las deficiencias en el comportamiento adaptativo. Es decir, que la persona no cumple con los estándares socioculturales en cuanto a la autonomía y la responsabilidad social, por lo que ellos ameritan apoyos continuos. Pásame la siguiente. También tenemos en la clasificación del DSM-5, en cuanto a la gravedad, lo que llamaríamos el déficit intelectual leve, en los cuales, y esto es importante porque estadísticamente representa el 85% de los casos, en los que hay un ligero déficit de discapacidad en cuanto a la parte sensorial, en cuanto a la parte motora. Ellos adquieren unas habilidades sociales y comunicativas, pero en la etapa infantil. Y es lo básico. De allí la importancia de que estas personas reciban la atención que ameritan y que necesitan. Ahora, hay además, y eso es muy importante con respecto a los apoyos, y es porque en la discapacidad leve, ellos no necesitan tantos apoyos como en el caso del déficit intelectual moderado. Pásame la siguiente. En el déficit intelectual moderado, fíjense que en el leve representa estadísticamente en la mayoría de los casos. En este supone el 10% de todos. A diferencia de lo anterior, en el leve ellos tienen desarrollos motores, habilidades de la comunicación y del lenguaje que evidentemente están con retraso o tienen poca adquisición. Pero con el abordaje temprano, en el caso de los leves, ellos van adquiriendo ciertos refuerzos. En los moderados hay cierta lentitud, pero en el uso del lenguaje, ellos tienen alguna capacidad para las funciones motrices, pero necesitan conseguir ciertos apoyos, por lo que ellos no alcanzan la independencia. Es decir, que yo puedo tener una persona con discapacidad leve que puede ir a hacer algún pago, puede estar en algún ejercicio laboral, puede ir de compras, pero en el moderado esto no sucede porque necesitan siempre el apoyo. Fíjense que ellos son muy ingenuos, ellos pueden que les den un dinero, el regreso del dinero incompleto y se aprovechen de su inocencia para ciertas actividades que ellos no logran comprender y que piensan que no tienen ningún tipo de maldad. Por tanto, el juicio en ellos está bastante disminuido. Con respecto al siguiente caso, en la discapacidad intelectual, que no es moderada, sino que tenemos la siguiente, ENSA, para que pudiéramos repasar la siguiente, que es en la grave. Fíjense que en la discapacidad intelectual grave, ellos tienen un cuadro orgánico, un cuadro clínico asociado con otras discapacidades, ¿no? Ellos tienen un coeficiente intelectual muy bajo. Fíjense que los coeficientes intelectuales, la puntuación, se utilizaba mucho en el DSM-4. En cambio, en el DSM-5 hablamos de otros apoyos, es decir, en lo que es lo cognitivo, lo social, en la parte de la práctica. Entonces, en este caso, ellos tienen una dificultad, y estos son, por ejemplo, los casos de la parálisis infantil, cuando tenemos casos de hipoxia cerebral en etapa perinatal. De ahí la importancia de llevar un buen control a nivel prenatal y tener una buena atención del parto. La siguiente es, fíjense que a continuación, si puedes pasar la siguiente, quisiera presentarles además el déficit intelectual profundo. Ya estos son casos en los cuales los apoyos son el 100%. No logran comunicarse, tienen muy poca movilización motora, ellos no controlan esfínteres, son personas que están prácticamente en encamamiento. Entonces,
definitivamente son personas que tienen muy limitado sus áreas específicas, por lo que requieren mucho cuidado. Pásame la siguiente, Elsa, por favor. También tenemos que mencionar, en este caso, el otro tipo de grupo en la cual tenemos que tener la etiología. Pásame la siguiente, porque hablábamos que la etiología de los trastornos de neurodesarrollo infantil son multifactoriales. Pero si hablamos de la etiología de los trastornos de desarrollo intelectual, ciertamente son multifactoriales, pero en su mayoría son desconocidos. Conocemos las causas cromosómicas, las causas ambientales, es decir, todas aquellas situaciones que vive la madre durante el embarazo, en la etapa perinatal, es decir, en el momento del parto y postnatal. Y fíjense, les estoy colocando acá una fotografía de un niño de Brasil, porque ahora en los últimos 5 años tenemos, se recordarán cuando teníamos la epidemia del Zika, del virus del Zika. Y hace unos años se encontraron entonces la aparición de niños que meses después de las madres que habían tenido Zika durante el embarazo, un perímetro cefálico disminuido, es decir, microcefalia. Pero recuerden que en los países latinoamericanos, estas epidemias, estas endemias que son transmitidas por vectores, nosotros no desaparece la situación. Ellos se mantienen con una curva epidemiológica controlada. Pero en este caso, en particular, Zika ha hecho de las suyas, puesto que ha provocado el síndrome congénito Zika, en la cual no solamente afecta al sistema nervioso central, sino que también afecta a otros órganos importantes de estos bebés. La siguiente. Quisiera presentarles además unos cuadros que por supuesto no los vamos a leer todos, pero sí para que vean que entre las causas de déficit cognitivo tenemos el síndrome de Down, el equifrágil, que son las dos etiologías cromosómicas más frecuentes en la población. Y también tenemos el síndrome de Prader-Willi, que es un síndrome de obesidad, el síndrome de Klinefelter. También tenemos las enfermedades genéticas. Fíjense lo importante de la prevención de los errores innatos del metabolismo. En cada uno de sus países existen programas en los cuales hay la prevención de los errores innatos del metabolismo que están relacionados con lo que llamamos el déficit intelectual, y entre ellos el hipotiroidismo. De ahí lo importante de que sus bebés cuando nazcan le hagan la pruebita del talón. Y esto es sumamente importante para poder descartar un número importante de enfermedades que se relacionan con el metabolismo. Y así tenemos entonces, fíjense la importancia, los déficits nutricionales, el consumo de alcohol, de drogas, del cigarrillo, de exposición a metales pesados. Fíjense, los anticonvulsivantes están en la madre durante el embarazo, están muy relacionados con los niños que tienen déficit intelectual. No podemos olvidar, además del Zika, las madres que tienen citomegalovirus activo durante el embarazo, que son las infecciones maternas, rubiola, sífilis y la exposición a las radiaciones. Fíjense lo importante entonces de que en los periodos críticos, ¿qué son periodos críticos? El periodo crítico para cualquier bebé es el primer trimestre del embarazo, que es cuando está en formación el sistema nervioso. Y por supuesto que estos son agresores ambientales que van a causar un impacto negativo al desarrollo neurológico de nuestros bebés. Vamos a pasar a la siguiente, porque estas son las causas prenatales. Ya los conocimos como los cromosómicos, las enfermedades genéticas y las causas ambientales. También están las causas perinatales que vamos a repasar. Y en las perinatales, fíjense la importancia de conocer qué sucede en el tercer trimestre, en el embarazo y en el nacimiento. ¿Qué tenemos que darle seguimiento? Y acá pues los que nos acompañan, los profesionales que nos acompañan en las entrevistas con los pacientes, las familias de sus pacientes,
investigar las complicaciones en el embarazo durante el tercer trimestre. ¿Qué enfermedades tuvo la madre? Porque una madre con diabetes, con hipertensión, con epilepsia, con hipo o hipertiroidismo, enfermedades renales, incide negativamente en el desarrollo neurológico del feto. Y también la presencia de aquellas disfunciones que tengan que ver con la placenta. Y en el momento del parto, la prematuridad, el bajo peso y el poco oxígeno que llamamos la hipoxia a nivel perinatal, que tiene que ver e incide negativamente con el sistema nervioso de este bebé. Un parto difícil, un parto complicado, un parto prolongado y que además traiga traumas a nivel cráneoencefálico de nuestro bebé. Y por supuesto, luego del nacimiento, esto no termina aquí, sino que tenemos que hacer el seguimiento de las infecciones propias del neonato, como por ejemplo las septicemias, la ictericia grave, la hipoglicemia. Algo que tenemos que tener en cuenta es que todo niño recién nacido, es decir, un neonato, entre los 6 y los 28 días, tiene mayor riesgo de tener trastorno del desarrollo infantil, inclusive del desarrollo intelectual, cuando está de bajo peso, prematuro, tiene que ser hospitalizado y tener que depender de un respirador por intubación. Y además, las series de convulsiones que se dan cuando estos bebés convulsionan debido a la hipoglicemia neonatal. Entonces, fíjense lo complicado que son para nuestros bebés las situaciones que ellos viven y las necesidades de atención inmediata, tanto a la madre como a nuestro bebé. Pásame la siguiente, Enza. Tenemos también que mencionar que como hemos expresado, y esto lo vamos a desarrollar, por eso quería hacer esta antesala para que recordáramos un poco lo de discapacidad intelectual, que tanto el síndrome de Down como el síndrome del cromosoma X frágil son los dos patrones más frecuentes de discapacidad intelectual de origen cromosómico. La trisomía 21, porque es la más frecuente, sin embargo, en esta clase vamos a conocer las otras fórmulas cromosómicas posibles en el síndrome de Down y que inclusive desde el punto de vista clínico hacen difícil diagnóstico. Y también vamos a conocer el síndrome de X frágil o el síndrome de Martin-Bell, quien fue quien lo describió, que es un trastorno de causa genética que está ligado al cromosoma X y que es hereditario. Hay ciertas diferencias entre un síndrome y el otro, y esto tiene que ver con las bases genéticas y la neurociencia de cada uno de los síndromes que tenemos que estudiar. Pásame la siguiente, Enza. Otro de los aspectos que no podemos dejar de mencionar es que las personas que tienen déficit cognitivo también enfrentan los comórbidos. ¿Qué es un comórbido? Enfermedades asociadas a un síndrome. En este caso, cualquiera de los tipos de causas que hemos mencionado, se les agrega el TDAH, el autismo, la epilepsia, hay alteraciones visuales, auditivas, motoras, hay trastornos a nivel endocrino, diabetes, obesidad, sin olvidar entonces los trastornos mentales. Esquizofrenia, bipolaridad, depresión. Son los trastornos más frecuentes que se asocian al déficit intelectual. Vamos a ver la siguiente, Elsa, para que demos rápidamente esto. Fíjense que solamente hemos dado algunos ejemplos de la discapacidad intelectual, pero cuando hablamos del retraso global del desarrollo, esto es una categoría que vino a ocupar el espacio del retraso madurativo y que en este caso los niños no cumplen con los hitos esperados en el campo de la neurología, es decir, ¿cuáles son los campos? La motricidad, gruesa como fina, las habilidades sociales, el lenguaje y la cognición. Por lo que debe haber un retraso significativo en más de 2 áreas del desarrollo.
Pero ¿qué sucede con este grupo de retraso global del desarrollo? Esto es para mí una situación en la cual tiene que no es un diagnóstico definitivo, porque con estos niños, y esto es algo que se presenta en los menores de 5 años, es una incidencia baja, pero se presenta, no es el diagnóstico definitivo, porque tenemos que valorarlo después de un periodo de tiempo. Quiere decir que cuando tengamos un niño en las cuales no conseguimos que cumpla con todos los hitos, entonces tenemos que solicitar nuevamente una valoración de 6 meses a 1 año después o esperar la escolarización. Por tanto, esto es una categoría diagnóstica provisional. No, yo como desde el punto de vista como genetista y en la parte de neurociencia, no etiqueten a un niño para siempre con esta categoría. ¿Por qué? Porque tenemos que seguirlo investigando. Y hay razones por las cuales hay que seguirlo investigando. Pásame la siguiente, Elsa. Estos niños con retraso global del desarrollo, los tenemos que seguir investigando. ¿Por qué? Porque ellos se han asociado a las anomalías cromosómicas que hemos mencionado. También tenemos niños que tienen que ver con los errores innatos del metabolismo, como el hipotiroidismo, por ejemplo, la mucopolisacaridosis, y también aquellos niños que fueron fruto de un embarazo con problemas, con infecciones, con complicaciones y además de nacimiento prematuro. Así que algunos son los casos que se pueden precisar, pero todavía no se conoce una causa específica. Y también tenemos que investigar porque en estos niños pudiéramos tener algunos problemas auditivos, pero tiene que ver también con la presencia de infecciones crónicas. Y es por eso que tenemos que evaluarlo, porque su audición también puede estar perjudicada por infecciones crónicas en los oídos. Y hay ciertos síndromes que cursan con inmunodeficiencia en el sistema inmunológico. Y eso es muy importante, que son las inmunodeficiencias primarias. Pásame la siguiente. Fíjense que acá, en las pruebas que se hacen, resulta muy inespecífico poder hacer una prueba de funcionamiento. Es por eso que tenemos que darle tiempo. Y en ellos es muy frecuente, fíjense, por eso se parece a algunos síndromes o a algunas entidades clínicas. Puede haber retraso en la comunicación, puede haber algún retraso en el lenguaje. Son niños que tienen un nivel de motivación muy afectado y ellos les es muy difícil la socialización. De allí lo importante que en esta categoría diagnóstica tengamos que hacer los diagnósticos diferenciales que caben lugar. Pásame la siguiente. Luego tenemos el último grupo, que es la discapacidad intelectual no especificada y que tiene que ver con aquellos niños mayores de 5 años y en donde cuando el grado de discapacidad intelectual, de acuerdo al DSM-5, es difícil o imposible de evaluar, bien sea porque tienen un déficit sensorial, porque tienen un déficit físico, tienen alguna ceguera, debilidad prelingual. Fíjense que en estos casos, los que he tenido son niños que particularmente hay que visualizar trastornos motores específicos, es decir, de origen neurológico. He tenido pacientes que los hemos clasificado como discapacidad intelectual, aquellos que han tenido enfermedades que producen epilepsia, porque hay epilepsias que son de origen genético en una muy buena proporción. Y los niños que convulsionan muy tempranamente empiezan a tener déficits motores, déficits sensoriales, y es muy difícil hacer un diagnóstico en esta categoría, por lo que esto es excepcional hasta que hagamos lo que llamamos el abordaje neurofisiológico y que luego hay que reevaluar nuevamente para saber, después que reciba los apoyos, en qué condición o en qué categoría está. Pásame la siguiente. De aquí en adelante, aquí sí tenemos que hacer un poquito de énfasis y atención. ¿Por qué? Porque aquí está la piedra angular de la evaluación de un niño o de una niña
que para su ojo clínico tiene algún trastorno de neurodesarrollo infantil. Como genetista, neurólogos, los neuropediatras, los psiquiatras infantiles, todos tenemos que hacer una historia clínica detallada. En mi área hacemos un árbol genealógico de varias generaciones para poder estudiar la discapacidad intelectual que se nos presenta por la referencia de ustedes, los profesionales en el área de educación, de la psicología, de la psicopedagogía de educación especial. Y acá nosotros hacemos una interpretación de qué casos tenemos que nos puedan ser suficientes para poder analizar. Inclusive, una guía muy importante es lo que dicen los padres o lo que dice inclusive la abuelita cuando nos acompaña en la consulta. Cuando se acuerdan de un tío o de un primo que para hablar, que le costó mucho en la escuela y que la abandonó, que hubo ciertas dificultades, pero como no recibieron atención, no fueron estudiados, no tienen diagnóstico, pero son antecedentes que tenemos que anotar. También tenemos que en el diagnóstico de las discapacidades intelectuales para el abordaje, siempre es importante conocer la edad materna y la edad paterna, e inclusive la edad en el momento de la concepción. Por ejemplo, en los casos de síndrome de Down, cuando se aparecen las mamás en la consulta, en este caso en las consultas por plataforma digital, siempre se les pregunta, ¿cuál es su edad? 38 años, actual. ¿Y qué edad tenía cuando usted tuvo este embarazo? Tenía 37 y 7 meses. Eso tenemos que establecerlo. ¿Por qué? Porque nos habla de riesgo concepcional. Mientras más avanzada sea la edad de la madre, más probabilidades tiene de que tengamos un bebé con anomalías cromosómicas. Muchas personas dicen sí, pero yo conozco madres de más de 45 años que tienen bebés normales. Sí, eso es una estadística de lo normal, pero también tenemos otra estadística del 85% que me dice que la edad materna avanzada tiene que ver, inclusive la paterna, con la aparición de ciertas enfermedades. También tenemos que hacer la exploración de la historia prenatal. Y eso es muy importante porque tenemos que ver cómo esa mamá llevó el embarazo. Preguntarle, porque muchas mamás puede que se olviden de cómo tenían la hemoglobina, cómo, si su examen de orina era patológico, no. Eso tenemos que investigarlo para saber si esta mamá tuvo anemias en el embarazo, que la anemia es un factor de riesgo. Las infecciones durante el embarazo son también factores de riesgo. De allí que tenemos que preguntar si la mamá hicieron el VRL, el HIV. Y ante la sospecha de una infección en el embarazo, tenemos que hacer las pruebas de anticuerpos específicos. Después, lo que llamamos la historia neonatal, investigar lo que es el APGAR. ¿Qué es el APGAR? La primera respuesta, los minutos, esos primeros minutos que este bebé tiene para la respuesta. Hubo que estimularlo, tuvo respuesta rápida. Y también tenemos que analizar, y esto es una recomendación para todas las madres, peso, talla, circunferencia cefálica. Siempre recomienda a las mamás, jamás abandone su hospital o su clínica sin saber cuánto pesó su bebé, cuánto fue la talla al nacer y no se le olvide el perímetro cefálico, porque las mamás se van más con el peso y la talla y no se recuerdan cuál fue su perímetro cefálico al nacer. Y muchas veces no podemos tener acceso a esas historias clínicas para poder confirmar ese dato. También tenemos que investigar en los niños que estamos evaluando si hay historial o no de hipotonía al nacimiento, si tuvo que recibir algún tipo de apoyo para salir adelante con respecto a el desarrollo motor. Y investigar si hubo ingresos, hospitalizaciones de estos niños, entre otras enfermedades. También vale la pena investigar la historia cultural, el nivel educacional de los papás para poder comprender la dimensión del niño en la cual tenemos que evaluar. Pásame la siguiente, Enza. Acá, desde el punto de vista genético, para todos, el examen físico, y fíjense que le estoy colocando tablas, porque nosotros no nos guiamos porque tiene un año, debe pesar
al ojo por ciento. Los niños al examen físico, bien sea en la consulta genética, en la consulta especializada de niños sanos, todos los datos numéricos de peso, talla, circunferencia cefálica y la evaluación de crecimiento y desarrollo tiene que llevarse a tablas de percentiles o tablas estandarizadas. Para el caso venezolano tenemos las tablas de Fundacredesa que les recomiendo revisar, y yo particularmente en el área genética utilizo el área de percentiles. Por tanto, todo niño que está por debajo del percentil 3 está muy por debajo del esperado con respecto a las medidas antropométricas. Si yo tengo entonces, digamos que la media sería en percentil 50, percentil 70. También tenemos que analizar, y no solamente desde el punto genético, ustedes cuando tengan a los pacienticos desde el punto de vista de los psicólogos, psicopedagogos, educadores en educación especial, las especialidades que aquí nos están acompañando, ver las dismorfias. ¿Qué son dismorfias? Ver rasgos que no son normales ver en un niño normalmente. Y esto tiene que ver con la forma de las orejas, la forma de los ojos, la distancia, la boca. Fíjense que en genética nosotros somos muy observadores de los rasgos craniofaciales del cuello, de las orejas, de la implantación de las mismas. Y además de eso, hacemos mucho énfasis en ver si el niño está obeso, a revisar, además de la obesidad, qué otra situación tenemos que ver. Porque fíjense, aquí les presento el caso de la Cornelia de Lange. La Cornelia de Lange es un caso que usted puede diagnosticar solo con el fenotipo. Y también tiene el fenotipo facial y el fenotipo conductual, que son niños que tienen una discapacidad cognitiva bastante severa. Ellos tienden a autoagredirse. Yo tenía pacientes que teníamos que amarrarlos y sedarlos porque ellos se mordían, se arrancaban las cejas, las pestañas, se hacían daño. También les coloco el caso por observación del síndrome de Prader-Willis. Las mamás piensan que mientras más gordito mejor porque se ve más sano. Pero si tenemos un bebé que va por encima del percentil esperado para talla y peso, y además de eso tiene un retardo psicomotor, un retardo para el lenguaje, para su sociabilización, tenga por seguro que tenemos que estudiarlo, porque la obesidad es un signo que algo está sucediendo en este bebé y que puede ser un síndrome genético. Pásame la siguiente. En unos momentos me detengo para verificar si tienen dudas y preguntas. Vamos a terminar este segmento. En cuanto a los exámenes de estudios neurológicos, les presento, no todos los niños hay que hacérselo, pero cuando tenemos sospechas y esto nosotros nos guiamos por los antecedentes a nivel de la historia clínica. Fíjense que los niños hay que hacer una resonancia magnética cerebral, pero tenemos cerebrales simples y también tenemos la de contraste. Así que la mejor decisión lo tomamos en los especialistas cuando la cerebral simple no nos da el diagnóstico o nos indica una sospecha de que tenemos que profundizar en las estructuras. A ver, fíjense que yo tengo ciertos profesionales que dicen voy a solicitar una tomografía o una resonancia magnética para ver qué tiene el niño. Entonces, vamos a hacer la aclaratoria. No se solicitan las tomografías porque la tomografía axial computarizada lo que hace son cortes axiales óseos. Y muy poco, a menos que tengamos una ventana ósea, muy poco las estructuras blandas que es el cerebro. ¿Qué es la recomendación? La resonancia magnética. ¿Qué otros exámenes neurológicos tenemos que evaluar y tenemos que solicitar? Particularmente los especialistas del área de neuropediatría, genética, y que los especialistas en el área de educación y psicología deben tener a mano con los resultados. Los potenciales evocados auditivos y visuales. Nosotros no podemos decir que un niño tiene déficit de atención, que tiene algún tipo de déficit cognitivo, si no hemos explorado su audición. Y además, el electroencefalograma para conocer si hay de ondas anormales y que tengamos las epilepsias presentes acá. Pásame la siguiente, Elsa. Otro aspecto importante que también tenemos que evaluar, los estudios de laboratorio que no podemos dejar de lado. Ustedes dirán, ¿una hematología completa es importante en el niño? ¿Para qué? Hay pruebas más importantes. Una hematología completa
Es importante porque nos está hablando del estado hematológico de ese niño. Si el niño tiene anemia, tengo por seguro que el glóbulo rojo no está transportando el oxígeno suficiente. Y también tenemos que hacer exámenes de heces y examen de orina, puesto que las infecciones también tienen que ver con bajo peso, bajo talla, y también las parasitosis. Las parasitosis conducen a la anemia, el niño puede tener algún déficit de atención, estar muy adormilado, no tener motivación. Por tanto, por eso es importante no etiquetar sin antes estudiar, porque un diagnóstico no es una etiqueta, es una forma de pronóstico de lo que podemos hacer con. Ante la sospecha de, por ejemplo, además de las características clínicas, hay niños en los cuales hay cierto olor que me llama la atención, cuando hablamos de cetonas en orina, azúcares reductores, digamos que hay ciertas sustancias que se excretan y que huelen muy característicos. Es importante hacer estudios de errores innatos del metabolismo. Pásame la siguiente, Elsa. Así como las pruebas metabólicas, jamás dejar de lado la T3, la T4 y la TSH. Hay otros estudios complementarios, esto tiene que ver también con el interrogatorio, como el ecocardiograma y el ecograma abdominal. Fíjense que vamos en los casos de los niños que hay que medicarlos con Risperdal, que es la risperidona. Yo a las familias que tienen este tipo de indicación farmacológica, siempre les digo, vamos a hacer un ecocardiograma, vamos a valorarlos desde el punto de vista de cardiología. ¿Por qué? Porque la risperidona tiene efectos adversos en contra de niños que pueden tener una cardiopatía. Y hay niños que al nacer no tienen la cardiopatía clínica aflorante, sino que ellos lo pueden tener a medida que van creciendo y cuando las demandas de oxígeno van aumentando. Inclusive yo tuve un niño con TDAH con hipertiroidismo, y tenía una cardiopatía congénita que se diagnosticó después, porque los padres en ese momento no tenían los modos económicos para poder hacer el ecocardiograma y decidieron de inmediato colocar la risperidona porque la impulsividad y la agresividad del niño no podía ser manejado solamente con la parte conductual. Así que importante. Pásame la siguiente, Elsa. Además de estos estudios complementarios, el asesoramiento genético es importante porque nosotros, los genetistas, somos los que hablamos con la familia, les damos un diagnóstico, les mostramos los exámenes y les explicamos el diagnóstico, los riesgos de recurrencia, la probabilidad de un nuevo embarazo con la misma situación. Y más cuando conocemos, les presentamos las opciones terapéuticas, pero también presentamos el programa de atención y seguimiento. ¿Qué es un programa de atención y seguimiento? Las interconsultas especializadas. Nosotros no nos quedamos con el paciente, nosotros trasladamos al paciente para que este paciente sea abordado por un equipo trans y multidisciplinario. Y esto es en el sentido de la discapacidad intelectual, que mientras más temprano reciban los apoyos es mucho mejor. Y es muy, muy preocupante el hecho de que ciertos padres resistan los diagnósticos y con eso sus hijos y sus hijas tienen entonces lo negativo de no poder recibir los apoyos. En la atención temprana no está diagnóstico para tratar. Hazme la siguiente, Elsa. Bien. Antes de seguir con los casos de lo que llamamos los dos casos emblemáticos de déficit cognitivo, yo quisiera que se abrieran los chats, si quieren participar brevemente, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, para poder continuar, porque luego de esto vamos a dar como un break de 15 minutos, una pausa activa, para que ustedes puedan ir a descansar, tomar agüita, estirar y poder organizarse. Entonces pregunto, ¿hay alguna inquietud en la sala antes de poder continuar? Ensa, si me puedes hacer el favor de leer el chat, porque si yo toco la tablet, pierdo la clase.
Sí, ya voy a hacer la revisión. Habían algunas preguntas. Si hay alguna duda, pueden irla dejando para que yo entonces pueda ir leyendo. Por favor, la señora Virginia Hernández, apague su cámara. Le pasé un mensajito por privado, pero creo que no lo ha leído. Creo que hay alguien más también que en este momento tiene su micrófono encendido. Son 70 personas en promedio, así que a veces me cuesta llegar hasta la persona que tiene el micrófono encendido. Les pido que por favor revisen sus equipos para que nos aseguremos de que tenemos el micrófono apagado. Bien, la primera pregunta que tengo en el chat la hace Erika Reque. Dice, ¿cuál es la edad